El Señor Jesucristo es glorioso. Todo en Él es hermoso. En Él no hay ningún defecto, no hay ninguna falta, no hay ninguna debilidad, no hay ninguna necesidad, no hay ninguna sombra. Tanto en su persona como en su obra, nosotros podemos admirarnos. Y realmente no hay palabras para describir esa gloria que hay en Él, porque Él es la gloria misma. No es que Jesús tenga gloria, que lo sabemos que la tiene, sino que Él es la gloria misma del Padre. Y por lo tanto, cuando en la Biblia se nos describe cómo es Jesús, pues es como cuando vas en un barco o vas en un avión y te asomas por la ventana tan chica que hay, ¿no? Y puedes ver algo, pero no estás viendo todo el panorama. Puedes ver alguna cosa por donde va el avión, pero solamente cuando te detienes, cuando llegas a tu destino, cuando te puedes ver toda la panorámica, cuando realmente más te asombras y más te admiras. Entonces, en la palabra de Dios tenemos ventanas por las cuales podemos asomarnos y ver quién es el Señor Jesús y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y hay una de esas ventanas maravillosas en las que podemos mirar hoy. ¿Qué te parece si vamos a Filipenses capítulo 2? Un pasaje que es grandioso y es un cántico. Curiosamente, Filipenses 2, muchos están de acuerdo, muchos estudiosos están de acuerdo que era un cántico que la iglesia antigua usaba para adorar. Los cánticos son maneras también de expresar nuestra fe. Y aquí tenemos en Filipenses 2, empezando en el versículo 3, pero el cántico comienza en el versículo 5. Pero Filipenses 2, 3 dice: nada hagáis por contienda o por orgullo, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es una gran ventana. Mira, en el Antiguo Testamento las ventanas que hablan de la gloria de Cristo son más bien chicas. Entonces tenemos un gran privilegio, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento ya se van descorriendo más cortinas, ya se va viendo más el escaparate. Los hombres del Antiguo Testamento intuían a través de los símbolos, de los sacrificios, de la nube, de la presencia del Señor y otros muchos símbolos que pasaban, intuían algo acerca de la gloria del Señor Jesús. Pero ya el Nuevo Testamento es donde se ve más claramente, donde podemos ver todo el panorama completo hasta donde podemos llegar. Y dice aquí en primer lugar que la gloria de Jesús se ve en lo que Él es. En lo que Él es. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La gloria de Jesús descansa en que Él es igual al Padre. Él es el Verbo de Dios que estaba con Dios, que es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Él es la imagen exacta del Padre. Y por lo tanto, quien le ha visto a Él, ha visto al Padre. Él es Dios, igual al Padre, pero es Dios el Hijo.
Y por lo tanto, la gloria de Jesús descansa, como ya lo hemos estado viendo muchas veces, en su persona. ¿Quién es este Hijo de Dios? Es Dios mismo. Y por lo tanto, Él dice es en forma de Dios, es igual a Dios. Así que, cuando vemos la gloria de Jesús, tenemos que ver quién es Él desde la eternidad. Y desde la eternidad siempre ha sido el mismo. Siempre ha estado con el Padre, ha estado en el seno del Padre. Y por lo tanto, aquí el apóstol Pablo dice, Él tiene forma de Dios, Él es igual a Dios. Pero la gloria de Jesús aún se ve más cuando empieza a obrar, empieza a ver lo que ocurrió. Son como escalones en los que va bajando. Siendo el Dios glorioso, omnipotente, después dice, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó, versículo 6, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podría, diciendo, bueno, yo soy Dios igual al Padre, y estoy con el Padre, por lo tanto no tengo necesidad de nada, ni de nadie. Así que, si los hombres pecadores han pecado, allá ellos. Si ellos se van a condenar, es asunto de ellos. Ellos tuvieron su oportunidad, la desperdiciaron, hasta el día de hoy la desperdician, así que no hay nada más que hacer. Pero no se aferró a sus derechos, no se aferró a lo que legítimamente le pertenece, no se aferró y exigió que se cumpliera con lo que él tenía y que el Padre le había dado, sino que dice aquí que no estimó el ser igual a Dios, siendo igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Y Pablo lo pone a él como el ejemplo de lo que deben ser los cristianos. Los cristianos tenemos derechos, tenemos deberes, pero Jesús renunció a los derechos y asumió él mismo un deber que tampoco era suyo. Así que dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando nos aferramos a algo queremos decir que nadie nos lo quite. Si yo me aferro a esta silla es que no me la quite nadie esta silla, que esta es mía. Me aferro a eso y digo, no voy a hacer nada para que nadie me quite la silla. Y Jesús puede haber dicho, yo soy igual al Padre, estoy con el Padre, por lo tanto no voy a desprenderme de ninguno de mis derechos, ninguno de mis ejercicios, de mis atributos. No voy a hacer nada de eso, por nada ni por nadie. Pero Él no hizo eso. Él no se aferró a su condición divina, sino que dice aquí, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nosotros estamos viendo por las noches una serie británica, una serie cuenta una familia aristocrática británica. Y ahí, en los tiempos en los que va la película, la serie, aparece la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, como todos sabemos, los comunistas se cargaron todo el sistema que había de reyes, el zar, las familias nobles y todo eso, y pasó como en Francia, lo dejaron todo como un solar. Y era curioso ver cómo aquellos que habían tenido tanta riqueza, tanto poder, príncipes, princesas, condes, marqueses, ahora eran prácticamente indigentes. Y tenían que casi aprovechar las amistades que tenían para pedir algo de ropa, algo de comida, porque no tenían nada. Todo se había quitado. Habían perdido su palacio, su dinero, y los habían metido en la cárcel, y por poco si los matan, como los Romanov y otros. Y ellos se quejaban de que se habían despojado de todos sus bienes. Claro está, lo que no dicen es todo el abuso que ellos habían hecho contra los pobres durante tantos siglos. Pero estos hombres lo habían perdido todo, se habían despojado de todo y se lamentaban de ello. Pero Jesús se despojó a sí mismo. No es que alguien le quitó a Jesús sus prerrogativas, porque Él nunca puede dejar de ser Dios, pero sí su bienestar, sus derechos, el ejercicio de todos sus poderes en el cielo. Él se despojó a sí mismo, Él se bajó del trono, Él dejó los galones que le pertenecen como Dios, Él se despojó a sí mismo y lo hizo porque quiso. No es porque llegó una revolución para empujarlo a hacerlo, como pasó con la Revolución Rusa o la Revolución Francesa. No es que fue Él empujado por alguien, fue que Él se ofreció. En Hebreos se nos dice
que fue Jesús mismo quien tomó esa decisión, y eso le hace aún sumamente glorioso. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 5, acerca de Jesús. Todo el libro de Hebreos es acerca de la gloria de Jesús. Es un libro fascinante, maravilloso. Ojalá que lo puedas leer y puedas darte cuenta de qué Salvador tienes. Puedas darte cuenta de quién es Él. Dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí, diciendo, más adelante dice el versículo 9, diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, es decir, las leyes del Antiguo Testamento, para establecer lo último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Fue Jesús el que dijo, aquí estoy. Fue Jesús el que dijo, yo voy a despojarme de todo lo necesario con tal de ser el Salvador, el mediador que hace falta para salvarles. Fue Él quien lo hizo por su propia voluntad. No fue mandado por el Padre, porque también nos dice, aunque es verdad que en un sentido le mandó, pero nos dice aquí, he aquí yo estoy para hacer tu voluntad. Él se ofreció al Padre para hacerlo y se despojó de ello. Eso es algo que nosotros nunca podremos entender. Cuando alguien nos pide que nos despojemos de algo que nos gusta, no queremos hacerlo. Si alguien nos pide que le regalemos nuestro abrigo favorito, no vamos a querer hacerlo. Si alguien nos pide que nos deshagamos de nuestro coche para dárselo a otro que tiene más necesidad, diciendo, oye, ¿qué voy a ir yo andando o en patinete? No queremos hacerlo. Si alguien nos pide que nos salgamos de nuestra casa para que otras personas lo ocuparan, tampoco estaremos dispuestos a hacerlo. Mucho menos si alguien estuviese dispuesto a decir, vas a perderlo todo para sufrir de esta manera. Nunca lo haríamos. Nos aferraríamos a lo que tenemos, nos aferraríamos a nuestros derechos y diríamos, de ninguna manera vamos a hacerlo. Pero aquí dice que Jesús es sumamente glorioso porque Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, Él nació en Belén de una mujer, nació en un establo, fue recostado en un pesebre, vivió toda su vida una vida humilde, como sabemos, pero Él bajó del cielo. Él se despojó de todos sus derechos y sus prerrogativas con el Padre. Él estaba muy contento con el Padre, muy satisfecho con el Padre, pero dijo, ahora yo voy a despojarme a mí mismo y voy a bajar para llevar a cabo esa obra. El sacrificio de los animales no va a quitar el pecado, solo Jesús podía hacerlo. Y entonces, para hacerlo, tuvo que despojarse a sí mismo, tomando, dice aquí, forma de siervo. ¿No es esto sumamente glorioso? No es que la salvación no le costó nada. Algunos piensan que como Cristo es Dios, a Él no le costó nada. Porque a Dios no le cuesta nada. O sea, Él hace así y el mundo existe. Él hace así y el pan se multiplica. Él hace así y la enfermedad se va. Él hace así y todo está hecho. Su palabra hace todas las cosas. Pero eso no es así. Es así porque Él tiene poder. Pero si Él puede quitar el pecado es porque primero lleva el pecado. Si Él puede obrar en las personas es que primeramente obedeció perfectamente a Dios y cumplió la ley de Dios. Entonces dice aquí que Él se despojó a sí mismo y bajó otro escalón más, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No solamente vino para salvar como un gran Mesías, los magos se quedaron sorprendidos. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Qué rey? Aquí no ha nacido ningún rey. No, era en Belén una aldea de 1000 habitantes, perdida por ahí, en un sitio que no tenía ninguna importancia. Y allí, que no había ni siquiera en la pensión un lugar, allí había nacido Él. Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice semejante a los hombres porque aunque Él es hombre, no es pecador como los hombres. Porque fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y la gloria de Cristo se ve en que eso es un acto de humillación. Si un rey tiene que dejar de ser rey para ser mendigo, ¿no eso es una humillación? Si el rey de España lo ponen en el paro, ¿no es eso una humillación? Si tuviese que ir ahora el rey Felipe VI y decir, apúnteme usted en el paro, bueno, pues vete a podar al campo, ¿no sería eso una humillación? Él es el rey de España. ¿Cómo que se va a ir a cortar o va a ir a vendimiar o se va a apuntar al paro? Eso es una humillación, ¿no?
Pues infinitamente más fue lo que hizo Jesús. Él estaba allí con los ángeles recibiendo toda la gloria con el Padre. Él estaba allí regocijándose en el amor del Padre, con el bendito Espíritu Santo, pero el pecado iba a venir, el mal iba a venir, el diablo iba a venir, y entonces hubo un pacto, y entonces el Hijo, él dice, yo me ofrezco a hacer lo que haga falta por amor a ellos, y voy a dejarlo todo. Voy a dejar esa gloria, como dice Jesús mismo cuando Él ora en Juan 17, Padre, dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, cuando Él iba a ir directamente a la cruz. Y Él se despojó y lo dejó todo, absolutamente todo, por nosotros, porque hacía falta, era imprescindible. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él renunció absolutamente a todo para ser semejante a nosotros y poder llevar a cabo esa gran obra, y lo hizo voluntariamente. Por supuesto, no había otra manera de traer la salvación. Nunca, si muere un corderito, van a ser tus pecados quitados, de ninguna manera. Hacía falta que la sangre de Jesús limpiara el pecado. Hacía falta que la ley de Dios, la santa ley de Dios, se cumpliera. Y Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para guardar la ley y poder de esa manera declararnos justos. No es que Dios dice, bueno, tengo una manga muy ancha, entran todos los pecadores aquí. No, solamente los que obedecen perfectamente la ley de Dios pueden entrar al cielo. Solamente los que son perfectamente santos pueden entrar al cielo. Entonces tú y yo nunca vamos a obedecer la ley si viviéramos 1000 años. Tampoco nunca vamos a poder limpiar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a entrar al cielo? No somos perfectamente santos, no obedecemos la ley de Dios. ¿Cómo podía ser? Solo Dios podía hacerlo. Y Él vino a hacerlo. Él se podría haber quedado allí como el juez y habernos juzgado a todos y habernos condenado a todos. Pero ese no era lo que había en su corazón. Él fue a hacer esto. Ese es el gran amor de Jesucristo. Juan 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ahí podemos decir también, de tal manera nos amó el Hijo que fue y vino por nosotros. Es igual, ¿a que sí? Podemos decir exactamente lo mismo, porque Jesús se ofreció a hacerlo y renunció a todo por nosotros. Y ahora escucha una cosa. Mira lo que Jesús hizo cuando vino, y lo celebramos en la Navidad. Dejó todo por amor a ti. Ahora tú piensas que aquel que renunció a su gloria en el cielo para venir aquí a esta tierra por ti, y después a todo lo que va a hacer por ti, ¿piensas que Él dejará de amarte? ¿Piensas que Él se olvidará de ti? ¿Piensas de alguna manera que Él va a fallar a su palabra? Claro que no. Y dice aquí que después dice, hecho semejante a los hombres, y ahora viene otro escalón más de esa humillación, y aún un escalón más que donde podemos ver su gloria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo hombre ¿para qué? Para obedecer la santa ley de Dios, para ser nuestro siervo. Él lavó los pies de sus discípulos y les dijo, yo soy el maestro y el Señor, pero yo os he enseñado que el primero es el que sirve, no es el que manda. En las naciones el que manda es el primero. No, en mi reino no es así. Yo soy el mayor aquí, yo sirvo a vosotros. Y Él sirvió. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús no solamente vino como rey dispuesto para morir. De hecho, podía haber venido y haber muerto al día siguiente. Pero Él pasó 33 años aquí. Estuvo 30 años trabajando de carpintero o de albañil o de lo que fuera. Porque la palabra carpintero que aparece en nuestra Biblia puede significar también más cosas. Artesano, de lo que fuera. Él estuvo en esta tierra. Estuvo 3 años también aquí antes de ir a la cruz. Él pasó hambre, pasó sed. Él fue exactamente como lo somos nosotros. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, para socorrer a los que son tentados. Él entonces vino a esta tierra para obedecer la ley de Dios perfectamente y completamente, y así ya Dios no nos tenga que exigir nada, porque ya Jesús lo hizo por nosotros. Y eso lo hizo Jesús simplemente por amor. Porque dice ahí, estando en la condición de hombre. Eso también es humillante.
Es humillante que Él tenga que ser tentado, que Él tenga hambre, que Él tenga que llorar ante la tumba de su amigo, que Él tenga sed, que Él fuera abandonado y despreciado, que Él fuera insultado y golpeado y que Él fuera traicionado. Eso es parte de la humillación de Él. ¿No le hace a eso a Él glorioso? Porque Él lo hizo, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, no una muerte en un hospital, no una muerte de un infarto, no una muerte de un accidente, no, la muerte de la cruz. Y no solamente la cruz de los clavos, que ya sabemos, la muerte horrible y espantosa, agónica, horrible de la cruz, sino todo lo que eso significó. Porque Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados, porque Él fue atacado por los demonios, Él fue abandonado por el Padre, toda la ira de Dios, toda la maldición de Dios fue sobre Él. Y cuando Él estaba en la cruz, cuando Él fue obediente hasta la muerte, cuando Él estaba en la cruz, toda la maldición, todo el infierno que tú y yo merecemos, Él ya lo llevó. ¿Tú sabes por qué yo no voy a ir al infierno? Aparte de que no me gusta mucho, hace mucha calor ahí. Pero mira, ¿tú sabes por qué yo no voy a ir al infierno? Porque Jesús ya estuvo allí. Él ya estuvo allí por mí. Cuando Él estaba allí colgado en la cruz, Él dijo, tengo sed. Y el cielo se nubló. Y Él clama, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento Él está en el infierno intensivamente, de una manera que nosotros no podemos comprender. Él fue dejado en los propios infiernos. Él fue maldito de Dios, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él fue, por lo tanto, dejado y abandonado porque el Padre tuvo que retirar su vista de Él. Él es Dios también, pero Él es hombre. Y en ese momento una sola persona, que es Dios y hombre verdadero, Él estaba siendo maldito y maldito por nosotros. Pero mira, Él es perfecto y santo, Él nunca pecó, Él siempre hizo lo que agradaba al Padre, pero sobre Él cayó todas tus mentiras, todo tu orgullo, toda tu lascivia, todo tu pecado y el mío, toda nuestra iniquidad, inmundicia y maldad, cada mal pensamiento, cada mala obra, cada mala mirada, cada cosa horrible que tú has pensado y yo he pensado hacer y que hayamos hecho y que podamos hacer, todos nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo, de todas las épocas, desde Adán hasta el último que se salve, que no sabemos quién es, todo eso cayó sobre el Hijo de Dios. El Padre tuvo que abandonarlo, tuvo que despreciarlo. ¿No le hace eso a Él glorioso? Nosotros nunca vamos a entender eso, pero Él fue obediente hasta el final. Amó a los suyos y los amó hasta el final, hasta el extremo. Por eso precisamente Él es glorioso en su humillación. No hay mayor humillación que este. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nunca se separó del Padre, aquel que siempre hizo la voluntad del Padre, que jamás pecó, fue considerado como un maldito, fue considerado como alguien terrible, como un pecador cualquiera, no solamente como un pecador cualquiera, sino como el peor de los pecadores, como el mayor de los pecadores, como aquel que debía y fue condenado por nosotros. Eso nosotros a veces lo olvidamos. A veces olvidamos que Jesús fue condenado por nosotros, y por eso no hay condenación para los que están en Cristo. Dios no va a condenar dos veces a la misma persona por el mismo delito. Es fácil pensar en que ahora Cristo es exaltado, y así lo es, el versículo 10 lo va a decir. Pero nosotros tenemos que ver la gloria de Jesús en todo lo que Él ha hecho. Y Él es sumamente glorioso cuando Él se humilla por nosotros. Eso le hace aún más grande. Los ángeles le adoran, el pueblo de Dios le adora también, pero le adoran porque Él es el Cordero inmolado. Cuando Juan contempla al Señor Jesús en el trono y ve al que está sentado en el trono y al lado de Él, no aparece un león, porque Cristo también es el león de la tribu de Judá. Pero ¿cómo le describe Juan cuando ve al Hijo de Dios? El Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado, el Cordero que lleva las heridas de sus manos y de sus pies,
que es de su costado, el Cordero. Digno es el Cordero. Y aparece tantas veces esta expresión. ¿Por qué? Porque Él es glorioso, no solo por quién es, sino también por lo que Él hizo. Y la humillación de Jesús le hace aún más glorioso. Cuando Él es presentado ante los jueces, ante Pilato, cuando Él es presentado ante aquellos que le perseguían y Pedro le quiere defender con la espada y le corta la oreja al Malco, al siervo del sacerdote, y le dice: ¿tú crees que yo no lo puedo pedir al Padre ahora y me mandaría legiones de ángeles que me obedezcan? Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Él fue humillado tanto en Getsemaní y le pidió al Padre en ese momento de gran tensión, de agonía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque fue movido por el amor que le tenía. Y dice el Señor que fue por el gozo que fue puesto delante de Él menospreció la cruz, menospreció lo oprobio. Quiere decir que Él afrontó la cruz menospreciando lo oprobio, y así fue exaltado. Pero el pueblo de Dios, el Señor, nunca vamos a adorar más a Cristo por lo que Él ha hecho que por quién es Él. Por quién es Él siempre ha sido así, pero más bien recordándolo como el Cordero que fue inmolado por nosotros. Y ahora dice aquí: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él es maravilloso en su exaltación. Pero quiero que pensemos solamente en su humillación, y voy a decir algo rápidamente y vamos a terminar, porque tenemos que tomar la cena. Hay algunas cosas que deberíamos tener nosotros en cuenta acerca de lo que significa la humillación del Señor Jesús. En primer lugar, tenemos que considerar que la humillación del Señor Jesús nos tiene que llevar a pensar como Él. A pensar como Él. Este mundo nos enseña que el éxito, el poder, el dinero, la fama, es lo más importante, ¿verdad? El ser aplaudido por los demás, el ser considerado por los demás, que todo el mundo te quiera, que te quiera hasta tu suegra incluso, pues eso está muy bien. El aplauso de otros, el reconocimiento de otros. Y de hecho podemos ser tentados como los discípulos a pensar: Señor, queremos pedirte, o las madres, que algunas madres son, queremos que mi hijo esté a tu derecha y otro a mi izquierda, y se peleaban de quién iba a ser el primero. Y Jesús dice: ¿pero qué estáis haciendo? ¿Vosotros podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Está refiriéndose al bautismo de sangre, a morir en la cruz, la copa de la ira de Dios. No, sí podemos. Bueno, sí, en un sentido, porque iban a morir como mártires, pero el estar a la derecha y a mi izquierda solamente lo da el Padre. Ellos estaban buscando tener cosas. Señor, lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a tener? Ellos estaban buscando a veces, pues, tener reconocimiento de otros. Y hubo una discusión entre ellos, más de una vez. ¿Quién va a ser el jefe aquí? ¿Quién va a ser el primero? Y recuerda que Jesús, con su palabra y con su ejemplo, nos dijo: bueno, si alguno quiere ser el primero, aprenda a servir. Aprenda primero a servir, a ser humilde. Y en eso Jesús es sumamente glorioso. Cuando tú ves a alguien noble, importante, trabajar como cualquier otro, tú dices: eso le hace grande, ¿no? Cuando tú ves a alguien muy importante haciendo un trabajo humilde, tú dices: ah, mira, eso hace grande. Mira a Jesús cómo vivió, cómo murió, y deja de quejarte. Oh, es que a mí no se me reconoce. Yo no soy tan importante como otros. Yo no tengo tanto como tienen otros. No me valoran tanto como me deberían de valorar. Pero mira al Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, lo dejó todo. Dice: pon tú también tu pensamiento en eso. La segunda cosa es que en este cántico tan maravilloso de Jesús
se nos habla de la motivación de Él. Él lo hizo todo. ¿Y por qué lo hizo? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dejad de ser orgullosos, dice. No haya contienda entre vosotros, no haya orgullo. Estar dispuestos a servir unos a otros como lo hizo Jesús. ¿Por qué lo hizo Él? Todos muy bien lo sabemos. Lo hizo por amor. No hay poder más grande que el amor. Ningún otro poder. El odio no tiene tanto poder como el amor. Solo el amor puede. Y Jesús decidió despojarse a sí mismo, ir a la cruz, hacer todo eso simplemente por amor. Simplemente porque Él decidió amar y no le importó nada más. Y es por eso que en la cruz aún pudo decir: perdónalos. Por eso en la cruz aún el Señor mismo pudo decir al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso Él en la cruz pudo decir: consumado es. Jesús fue movido por el amor. Él todo lo hizo por amor, y eso le hace sumamente glorioso. Él es grande en su ser, es grande en su hacer, y es grande en su mover, en su motivación, por lo que Él lo hizo. Y ahora nosotros, ¿por qué hacemos las cosas? Las hacemos por amor. Porque tantas veces lo que hacemos no lo hacemos para el Señor, sino para los hombres. Pues ya tenemos nuestra recompensa. Y cuando ores no sepa, cuando ofrendes no sepa nadie nada, cuando hagas el bien no se lo digas a nadie, no toques la trompeta, hazlo tu Padre que te ve en lo secreto, ora en lo secreto, ayuna en lo secreto, que nadie lo sepa, hazlo para el Señor y el Señor te dará su recompensa. Pero nosotros muchas veces hacemos las cosas porque, oye, hay que hacerlo, venga, pues si no lo hago voy a quedar mal. Ah, mira, es que es una obligación que tengo, porque soy cristiano, se supone que tengo que hacer tal cosa, lo voy a hacer porque tengo que obedecer. Pero la motivación no es la correcta. Lo que hace a Jesús sumamente glorioso es que lo que le movió a Él es el amor. Él obedeció por amor. Él hizo todo lo que hizo por amor. Eso es lo que hace que sea el amor lo más grande. Así que si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Y yo puedo entregar todos mis bienes a los pobres, y puedo tener toda la sabiduría y toda la ciencia y toda la fe para hacer milagros, y puedo hacer todo eso y no tener la motivación correcta, no ser como Jesús, hacerlo por amor. ¿Y para qué vale que yo hiciera todo eso? Hablar todas las lenguas, tener toda la sabiduría, tener toda la ciencia, tener todo el poder para hacer milagros, pero Dios me va a juzgar no por lo que yo hago, sino por lo que yo siento. No por ninguna cosa que obra que yo hubiera hecho, sino por qué lo hiciste. Él me va a preguntar: oye, Fran, ¿por qué lo hiciste? No, mira, Señor, cuántas cosas he hecho. Y él va a decir: mira, déjate de todo eso. ¿Por qué lo hiciste? Dime por qué. ¿Qué había en tu corazón? ¿Verdaderamente tú amabas a tu prójimo? ¿Verdaderamente tú te interesabas por él? ¿Verdaderamente tú pensaste en él como yo? ¿Los amaste a ellos? ¿Les serviste a ellos como yo lo hice? Eso es lo que verdaderamente importa. Y por eso dice Pablo: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Porque yo puedo hacer cosas para que el otro vea que yo soy mejor. Yo puedo hacer y predicar y decir y todo lo demás, hacerlo por motivaciones erróneas. Pero Jesús nos enseña la verdadera motivación, que no es otra que el amor. Y la última cosa es que Jesús fue exaltado porque Él obedeció hasta el final. Él obedeció hasta el final. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida en el futuro, pero tenemos que obedecer hasta el final. Podría Jesús haber desobedecido, pero no lo hizo. ¿Tuvo tentaciones para ello? Claro que sí, pero no lo hizo. Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, y Él nos dejó ese ejemplo, esa trazada, ese camino, para que nosotros estemos buscando obedecer al Señor siempre hasta el final, hasta la muerte. Y yo no sé, hermanos, pero no sé cuándo yo me voy a morir. Tampoco lo sabes tú. No tenemos ningún papel que nos garantice que vamos a vivir hasta los 90 años, ni hasta los 100, ni hasta los 60. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios quiere que lo obedezcamos. Y si miramos a Jesús, vamos a ver que Él le costó obedecer, pero Él tenía claro que debía obedecer. Y obedeció.
Y gracias a que Él obedeció, nosotros estamos aquí ahora. Así que Cristo es sumamente glorioso por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y si no vemos gloria en Jesús, estamos ciegos. Si creemos que al considerar lo que Jesús ha hecho, considerar su gloria, cómo se rebajó, cómo fue humillado, cómo obedeció hasta la muerte, cómo acabó esa obra, cómo llevó todos esos pecados por nosotros. Si no vemos en eso gloria, si no vemos en eso una fascinación, si eso no capta nuestra atención y llena nuestra mente y mueve nuestro corazón, tenemos un grave problema. Si lo que nosotros necesitamos para motivarnos en la iglesia es ¡venga, hombre, vamos, hazlo!, y no es Cristo quien nos motiva, tenemos un problema grave. Si nosotros como creyentes necesitamos que nos ofrezcan una recompensa, nos paguen los gastos, nos motiven para que nos pongan en una lista, que todos sepan lo que hacemos, si nosotros necesitamos que otros nos arrastren para servir al Señor, es porque no vemos ninguna gloria en Jesús, o vemos muy poca gloria en Él. Porque si tú le miras a Él, si tú piensas en Él, si tú le contemplas a Él, entonces tú eres motivado, eres transformado, eres llevado a hacer lo que el Señor quiere, y lo vas a hacer por amor. Y la vanagloria y el egoísmo se irán. Vamos a orar al Señor. Querido Dios,